¿Qué tal, CryptoRocker? Si no lo sabías, el método Atenea es brutal para operar también con cripto. Y si no, pues aquí te dejo un ejemplo y te voy a explicar cómo hice esta operación utilizando los niveles de Atenea. Esto es CryptoRocks. Comenzamos. Vale, pues os voy a explicar un poquito esta operación, ¿de acuerdo? Esta operación está tomada con método Atenea, es un método que he creado en base a Smart Money Concept, cogiendo lo mejorcito de Smart Money Concept con Market Profile. Lo bueno de tener claro Smart Money Concept es que podemos encontrar puntos de desgaste o tomas de liquidez, ¿de acuerdo? Y lo que tiene súper interesante es la pata de Market Profile, donde vamos a encontrar por un lado el TPO, ¿vale? Que es el Time Price Opportunity, que son estos niveles pequeñitos que vemos aquí, que nos van a dar una visión de las zonas más interesantes del día en el que estamos, ¿vale? Para hacer intraday. Con lo cual aquí sabemos que son los puntos más importantes de negociación y por otro lado podemos tener también el Volume Profile que nos va a ayudar a identificar zonas también muy relevantes de negociación para compradores y vendedores. Con lo cual estas dos patas de TPO más Volume Profile y Smart Money Concept nos va a ayudar a tener una fotografía muy clara en un momento muy preciso del mercado para poder tomar una operativa. Con lo cual esto nos va a ayudar sobre todo para operar todos los días según donde estén los niveles. Vale, entonces esta operación, en este caso de IMX, la cogí de la siguiente manera. Si os fijáis, aquí el jueves, ¿vale? IMX dio un movimiento brutal, una rotura bestial de un 27%. Cuando tenemos estas roturas, lo que intentamos siempre es intentar cazar donde ya no va a aguantar mucho más y a partir de ahí coger el short, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces lo que ocurre es que nos empezamos a plantear shorts, ¿no? En cualquiera de estas zonas y normalmente el precio pues acaba sacando nuestro stop, por lo cual es muy complicado. Una cosa que resolvemos bastante bien utilizando pues el método Atenea. Aquí lo que hay que hacer es simplemente pues tener paciencia, ¿no? Entonces aquí yo el viernes por la mañana a primera hora abrí este gráfico porque yo ya estaba siguiendo esta operativa y pude marcar mis niveles de Atenea según la negociación del día anterior y pude crear aquí mi Value Area High, mi TPOC y mi Value Area Low, ¿de acuerdo? Con lo cual ya con esto me ayudaba un poco a entender o ver dónde podía el precio moverse, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a ponerlo como yo lo estaba viendo, esto a las 7 de la mañana aproximadamente, para que entendáis un poquito mejor el movimiento. Vale, perfecto. Teniendo ya estos niveles aquí marcados, que esto ya lo veíamos a estas horas, ya se podían marcar estos niveles, eran los niveles del día, lo que era interesante destacar era lo siguiente. Por un lado, con este gráfico del Volume Profile, lo que estamos viendo es que toda esta zona de aquí, si os fijáis, toda esta zona de aquí es una zona que el precio ha tenido una subida tan fuerte que todo esto es una zona que hay que compensar, ¿no? Está desequilibrada respecto al mercado. Tiene una subida muy bestia, pero toda esta zona de repente ha quedado muy desequilibrada. Entonces, justo con el Volume Profile podemos ver estos DVA que llamo yo, ¿no? Discovery Value Area. Y a partir de aquí, lo que podíamos ver era lo siguiente. El precio tuvo un movimiento brutal hacia arriba y a partir de aquí, poquito a poco, fue cayendo. Si os fijáis, el Value Area High, esta parte de aquí, lo que nos explicaba es que aquí el precio había caído, había generado un movimiento fuerte y nos dejaba en esta zona de aquí, si os fijáis, tenemos un order block, ¿vale? Cuando el precio vuelve a subir, toda esta zona aquí más o menos ha estado mitigada, pero de repente aquí hace un order block y el precio vuelve a caer, con lo cual aquí hay una zona que está descompensada. Y esto es lo que normalmente en Smart Money Concept, pues cogerían esta zona de aquí, pondrían la operativa aquí, pondrían un stop muy corto y seguramente, pues si se va más arriba, les mete un mechazo y lo saca. En este caso no nos ceñimos por este order block, nos ceñimos por el Value Area High, con lo cual aquí la operación la puse tal como la veis aquí. De hecho, esta operación, si os fijáis, fijaros que en este caso tiene un stop bastante fuerte porque estamos hablando de una operativa donde todo este movimiento es un movimiento de un 27,95%. Con lo cual, yo lo que hice fue ver cuál era su punto más alto y puse el stop un poquito por encima de esta zona de aquí, ya que, bueno, ahora os explicaré cómo medía hasta abajo, pero realmente, aunque llegara hasta aquí, tenía casi un 2 de beneficio, un 1,81 contra mi stop, que no es que sea mucho, pero bueno, ya me daba para hacer una buena operación y bastante segura. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo en este punto de aquí no entré, simplemente marqué mi operación aquí arriba. Y ahora os diré por qué la puse un poquito más abajo, que de hecho no la cerré aquí abajo, la cerré justo en esta zona de aquí. Si vemos cómo se mueve el precio, fijaros cómo da un mechazo, recoge la liquidez justo en la parte más alta anterior, o sea, este order block lo revienta básicamente, que esto es donde muchísima gente de SMC falla, ¿de acuerdo? De Smart Money Concept,
porque buscan esos order blocks y luego llega, te mete un mechazo muy fuerte. Y fijaros que en este caso fue a buscar esta zona más alta y yo tenía el stop loss un poquito por encima de mi breakup, ¿vale? Con lo cual aquí ya estaba seguro y el precio, fijaros cómo llegó aquí, rebotó y a partir de aquí comenzó un descenso. Fijaros cómo llegó a la parte baja, Value Area Low. Estos niveles son brutales porque el precio los respeta de una manera espectacular. Llegó a esta zona, volvió nuevamente a rebotar. Yo aún estaba dentro de la operación, ¿de acuerdo? Con lo cual yo me mantenía dentro porque yo quería que el precio llegara aquí abajo. Y el precio lo que ocurrió es que empezó un poco a jugar toda esta zona de aquí y yo, esto era por las 9 de la noche, 8 de la mañana, 8 de la tarde, perdón. Yo aquí lo que hice fue ya salirme porque ya llevaba bastantes horas de operativa, desde las 9 de la mañana hasta las 8. Con lo cual yo aquí en este punto decidí salirme porque no iba a poder controlar más esta operación. Aunque me imaginaba que el precio podía caer un poquito más. ¿Por qué? Bueno, simplemente por un lado teníamos todo este imbalance de aquí, toda esta zona de aquí imbalanceada. Fijaros que toda esta zona teníamos hasta esta parte de aquí bastante interesante, este DBA, ¿de acuerdo? De hecho, este DBA realmente es un DBA que lo cubre todo, ¿de acuerdo? Cubre toda esta zona, con lo cual podríamos decir que el precio podía llegar incluso hasta la base, pero como era demasiado, yo lo que hice fue coger Fibonacci y a partir del precio donde empezó a generar velas ya más de subida, lo tiré hasta la parte alta y lo que yo calculé era una operación más bien que llegara al 65 FIBO, ¿vale? A esta zona de aquí, que era una operación de un riesgo-beneficio 7,74. Brutal. Ya os digo, yo cerré en este punto de aquí y cerrando en este punto de aquí, el movimiento de mi operativa fue la siguiente. Ese 160%, de hecho fue un poquito más, fue 168%, fijaros que aquí pone Open Position, la operación la cerré aquí abajo y fueron 168%, no varió demasiado más. Fijaros que lleva un apalancamiento alto, 25x, que mucha gente dirá, ah, pero vaya apalancamiento de locos y tal. Esto lo he explicado en muchísimos vídeos. Si yo perdía esta operación, mi pérdida era el 1% de mi capital, porque yo no opero como opera casi todo el mundo, que es pongo $100 y encima le meto un apalancamiento de 25. No, yo con esta herramienta de aquí siempre busco en Settings, pongo lo que quiero perder, si son 10, si son 20, dependiendo de la operativa, pongo más o menos, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre es que cuando el precio, poniéndolo de esta manera, me va a dar, fijaros aquí, la cantidad que tengo que operar, la cantidad, en este caso, de IMX que tengo que operar, ¿de acuerdo? Con lo cual, al operar 757 IMX, lo que ocurre en el broker es que, independientemente del apalancamiento que yo le vaya a poner, lo que va a hacer es simplemente abrirme una posición más grande o más pequeña en relación a mi stop loss. Pero siempre la pérdida va a ser, en este caso, poniendo esta cantidad de un 1% de mi cuenta. Con lo cual, en este caso, era una pérdida de 1% y fijaros aquí, pues bueno, os digo, ¿no? Cómo marcaba esta FIBO teniendo pues, un riesgo-beneficio de 7,74. Vale, si dejamos correr un poquito más la operación, lo que vemos es que durante la madrugada estuvo aquí peleando un poco y finalmente el precio empezó a caer, a caer, a caer y llegó en algún punto, a ver, más adelante, vamos a ponerlo así, vale. Fijaros cómo llegó al 0,61 y ya finalmente y aquí atravesó este 0,65, incluso se fue más abajo, porque no sé si llegó al 0,78. ¿De acuerdo? Con lo cual, imaginaros, pues una operación que si yo en este punto de aquí ya la estaba ganando con 160, si esto más o menos es el doble, pues una operación que podría haber sido perfectamente con un más 320%, ¿vale? En mi caso me gusta ir a dormir con las operaciones cerradas, pero era una operación que tenía claro que daba este movimiento. Y lo importante es dónde estaba el trigger, dónde estaba la entrada. Fijaros que tuvimos una entrada casi quirúrgica porque teníamos claro dónde estaba el Value Area High, teníamos claro que además aquí teníamos un DBA en esta zona de aquí, teníamos un Discovery Value Area y teníamos la oportunidad de coger toda esta zona de liquidez para llevarnos este movimiento al menos del Value Area High hasta el Value Area Low, que fue la operación que yo realmente hice. Es muy sencillo aprender a hacer esta operativa, te va a funcionar con todo tipo de assets porque lo que estamos calculando es el volume profile, el TPO, realmente dónde se está moviendo la negociación y además lo hacemos de una manera muy, muy visual. Si quieres aprender cómo operar o quieres hacer este intensivo de Atenea para en un mes ya poder estar haciendo ese tipo de operaciones, solo tienes que ir a mi web, realcryptorocks.com, y en la parte de cursos encontrarás todos los cursos disponibles y en este caso es este intensivo de método Atenea que empieza cada día 1 de cada mes y que dura, pues eso, dura un mes, ¿de acuerdo? Con lo cual te recomiendo, pues encarecidamente que pruebes esta manera de operar porque es una manera muy tranquila, muy segura y que te va a generar muchos beneficios. Que vaya bien, Let's Rock Crypto, hasta luego, chao.